Muy buenos días, queridos alumnos del tercer grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con el curso de matemática y el tema es triángulos. ¿Ya? Muy bien, espero que ya lo estemos desarrollando. Vamos a irnos a la página 79, ¿ya? A la página 79. Excelente, muy bien, me da mucho gusto ver que ya estés en la página correspondiente, ¿ya? Muy bien, excelente. Pero profesor, solo hice triángulos. Ajá, muy bien, excelente. Ahora nos vamos a ir prácticamente en la parte de arriba, podrás visualizar, te dice, un triángulo es una figura geométrica de tres lados, ¿ya? Elementos de un triángulo. Tenemos cuatro elementos. El primero es el ángulo, ¿no? El ángulo es la medida que se genera entre los lados del triángulo. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a señalarlo. Acá tenemos este angulito y este angulito, que prácticamente nosotros ya vemos que ya conocemos que vale 90 grados, ¿ya? Y este angulito, vamos, son ángulos agudos, ¿ya? Ahí están. Esos son los ángulos. Ahora, hay ángulos internos y también externos. Ahora, los internos sería el que está dentro, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle como nombre, vamos a darle un nombre llamado alfa, y a este de acá vamos a dar un nombre llamado beta, ¿no? Ahí está, beta. Alfa y beta, ¿no? Son los ángulos internos. Y el que está afuerita, justamente lo llaman externo, porque está afuera, ángulo externo o ángulo exterior, ¿no? Serán los ángulos que estén afuera. Muy bien, también tenemos a los lados, es la distancia de un vértice a otro. Por ejemplo, acá tenemos los vértices, cuando dice vértices, son los puntos. Ya acá también. Es los vértices son los puntos. En este ejemplo tenemos el vértice A, vértice B y vértice C. ¿Ya? El lado viene a ser la distancia entre los vértices, desde A hasta C. Acá tenemos el lado AC. A hasta B, acá tenemos el lado AB. Y desde C hasta B, el lado CB, ¿no? Son prácticamente los vértices. Los vértices son los puntos. Ahora sí, sigamos. Acá, la clasificación. Esto es muy importante. Quiero acá sí tu concentración porque esto es justamente lo que va a venir después para que tú lo desarrolles, ¿no? Acá tenemos tres tipos de triángulos. ¿Qué pasa cuando sus tres lados son iguales? En este caso, cuando sus tres lados son iguales, acá tenemos un puntito que significa que este lado es igual a este lado y también es igual a este lado. O sea, tenemos tres lados iguales. Y si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también lo van a hacer. En este caso sería 60, 60, 60. ¿Ya? Entonces, tenemos acá de que si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también lo van a hacer. En este caso sería 60. Y si tú lo sumas 60 más 60 más 60, te va a dar 180 grados. Esa es una de las propiedades que los ángulos internos de un triángulo te van a dar 180 grados. ¿Ya? El triángulo isósceles. Isósceles viene de que solamente hay dos lados que van a ser iguales. En este caso tenemos este lado, el de la izquierda, y el lado de la derecha. Si esos lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales. En este caso, este angulito alfa, acá tenemos el angulito alfa, ¿ya? Esos lados son iguales, sus ángulos también serán iguales. Bien, tenemos el triángulo escaleno. Escaleno se le llama cuando sus tres lados son diferentes. Este lado es más pequeño, este lado es un poco, es regular y este lado es grande, ¿no? Sus tres lados son diferentes, por lo tanto, sus tres ángulos también lo van a hacer, ¿ya? Ahí tenemos prácticamente la clasificación según su lado. Ahora veamos según sus ángulos. Según sus ángulos sería acutángulo. Acutángulo es cuando sus ángulos internos son menores a 90 grados. Cuando son menores a 90 grados, se le llama que es un triángulo acutángulo.
¿ya? Acá tenemos alfa, beta y también teta, que son menores a 90. Podría ser 50, podría ser 60, podría ser 40, ¿no? Entonces, esos ángulos son menores a 90 grados. Y triángulo rectángulo es cuando uno de esos ángulos, en este caso este angulito de acá, mide 90 grados, ¿ya? Este angulito, cuando tiene un ángulo que mida 90 grados, solamente puede haber uno, ¿ya? No puede haber dos ni tres, solamente puede haber un angulito que puede medir 90 grados, y en ese caso se llamaría triángulo rectángulo. Y el triángulo obtusángulo es cuando tiene solamente un ángulo mayor a 90. Un ángulo mayor, en este caso sería este angulito, si te dan cuenta, es mayor a 90, ¿no? Ese es 90 grados, acá tengo, este es 90 grados, este angulito es mayor, entonces cuando tiene un ángulo mayor a 90 grados se le llama obtusángulo, ¿ya? Muy bien, excelente. A ver, sigamos con el siguiente. A ver, vamos a ver. Acá tenemos las propiedades. Justamente la propiedad que yo ya les había mencionado es que la suma de los tres ángulos internos te va a dar 180 grados. No te olvides, en este caso, este alfa, este angulito alfa, más este angulito beta, más este angulito teta, sería 180 grados, ¿ya? Entonces, siempre, a ver, vamos a poner un ejemplito. ¿Qué pasaría si de repente, a ver, vamos a poner que este valga 70, este valga 40, vamos a ponerle 50, hasta acá hay 120. ¿Cuánto le falta para 180? Le falta 60, entonces este valdría 60, ahí está. Entonces, si yo sumo estos tres angulitos, me tiene que dar 180 grados, ¿ya? No se olvides de que el grados es un cosito pequeñito, ahí está. Ahí está. 60 grados, 50 grados, 60 grados, si tú lo sumas te da 180 grados, ¿ya? Esta es una propiedad importante que la vamos a usar. Y también hay otra propiedad que es de los ángulos externos. Así como los internos suman 180, los externos suman 360 grados. Mira, que son más grandes, los que están afuera. Los internos están acá, ¿no? Los externos están afuera. Y como son grandes, van a sumar 360 grados, ¿ya? Y también tenemos esta propiedad que te indica que la suma de dos ángulos internos te dan el opuesto externo, ¿ya? En este caso, vamos a dar un ejemplito acá rápido. Vamos a ponerle que este valga 40, que alfa sea igual a 40 grados, que beta sea igual a 60 grados, y entonces tenemos de que teta sería la suma. ¿Cuánto sería la suma de 60 más 40? En este caso sería 100 grados. Por lo tanto, teta va a valer 100 grados, ¿ya? La suma. Si yo sumo estos dos internos, me da el opuesto externo. No el de acá, no el de acá, sino el opuesto externo. ¿Ya? El que no es continuo, el que no es adyacente, sino el opuesto. Ya, ahí está. Espero que se te haya grabado esas dos propiedades. Primero, la primera propiedad que se va a usar es esta de acá. Esa es la que se va a usar más, así que tienes que grabarte que la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. Bien, seguimos. Acá tenemos justamente un ejemplito, ¿no? En la parte de abajo vas a poder, en la página 80, vas a poder observar, dice, sabiendo que dos de los ángulos de un triángulo miden 50 grados, determina la medida del tercer ángulo. Ajá, ya tenemos prácticamente sabiendo que dos ángulos de un triángulo miden 50. Ah, ya. Dibujo, no es necesario que lo hagas, sino para que puedas visualizarlo en la forma gráfica. Acá tenemos 50, acá tenemos 50, ¿no? Se supone que los tres angulitos, este angulito más este angulito me da, más este angulito me tiene que dar 180. Entonces, 50 más 50 más este angulito X, que lo han llamado X, va a ser igual a 180 grados. Allá, 50 más 50, 100. Más X tiene que darse 180. Este 100 que está sumando prácticamente pasa al otro lado, restando.
X sería igual a 180 menos 100 grados, donde sería igual 80 grados, ¿cierto? Muy bien, excelente. Y eso lo podemos comprobar, ¿no? 50 más 50 es 100, más los 80 que tenemos acá, sería 180. Eso es correcto, ¿ya? Muy bien, chicos, sigamos con el siguiente ejemplito, que tenemos varios. Acá lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Sabiendo que dos de los ángulos de un triángulo miden 30 y 60. Ajá, un ángulo mide 30, el otro mide 60, ¿cierto? Acá tenemos de que 30 más 60 te da 90. Este que está sumando, este que está prácticamente a un lado con signo positivo, sumando, al otro lado pasa a restar. Si no tiene signo, al otro lado pasa a restar. Acuérdate, X va a ser igual entonces a 180 menos 90 grados, ¿ya? 180 menos 90 grados te va a dar 90. Ahí está, 180 menos 90, 90. Por lo tanto, el ángulo mediría 90. ¿Cómo quedaría, profesor? Me dice, ¿cómo sería su gráfica? Sería aproximadamente muy similar a este, ¿no? Este valdría 90 grados, el que nos ha pedido. Este puede ser que valga 30 grados, ¿ya? Y este sería 60 grados. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya, estamos en la página 80 de su libro de área. Página 80 del libro de área, ¿ok? Muy bien. A ver, seguimos. Ahora sí, sería prácticamente su gráfica. Seguimos, seguimos. Ahora, en el número 3, en la parte inferior, al lado derecho, se dice, ¿no? Sabiendo que dos de los ángulos de un triángulo miden 20 y 90 esta vez. Determina el tercer ángulo. Ah, ya, uno mide 20 y otro mide 90. 20, 90. ¿Cuánto le faltará para llegar a 180, no? Si yo sumo los tres ángulos, me tiene que dar 180 grados. 20 más 90, 110. Este que está sumando, cuando te vuelvo a repetir, de que si no tiene signo, al otro lado pasa a restar. Ya, muy bien. Entonces, este que está con signo positivo pasa con signo negativo. Este baja, entonces sería 180 menos 110, 70 grados. Por lo tanto, el valor de X es 70 grados. Y lo podemos comprobar, ¿no? 70 más 20, 90. 90 más 90, 180. Ah, muy bien, quedó comprobado, ¿ya? Ahora sí, muy bien. Sigamos ahora con otros ejemplitos que va a haber en la siguiente página. En la página 81, en la parte superior, vas a poder visualizar este ejemplito. A ver, hemos quedado que si este angulito, ¿cuánto vale? Este angulito vale 90 grados, ¿ya? Como vale 90 grados, se le llama ángulo recto. Ah, entonces es un triángulo rectángulo. Cuando sus tres lados son iguales, se le llama equilátero. ¿Ya? Equilátero. Ajá, triángulo equilátero. Y si solamente, y acuérdense de que si es equilátero, sus ángulos también van a ser iguales. En un triángulo Entonces, equilátero, en un triángulo equilátero, sus ángulos internos son de 60 grados, ¿ya? En un triángulo equilátero, sus ángulos internos son de 60 grados. Cada ángulo mide 60 grados. En este caso, el triángulo isósceles solamente tiene dos, así como tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. ¿Ya? Si fuese 70, 70. Si fuese 80, 80. Muy bien, entonces sus dos lados y sus dos lados y sus dos ángulos son iguales. Triángulo isósceles. Seguimos. Acá no podemos visualizar acá un triángulo equilátero porque sus tres lados son iguales. Un triángulo isósceles, acá tenemos porque solamente dos son iguales. Y escaleno, porque tienen sus tres lados son diferentes. Tenemos el D, ¿no? Acá está prácticamente. Ese es más grande, este es regular y este es más pequeño. Y ahí están prácticamente los tres tipos de triángulos que ya hemos observado. ¿Ya? A ver, sigamos. Acá te dicen, es un problemita un poquito más extenso, a ver, quiero que lo prestes mucha atención. Dice, Miguel tiene terrenos triangulares y quiere ponerle cerco, calcula el perímetro para saber cuántos metros de alambre necesita para los dos terrenos. ¿Ya? Entonces, prácticamente, acá tenemos el esquemita. Entonces tenemos que este vale 70 grados, 40 grados. ¿Y este cuánto va a valer? Primero, entonces, ya sabemos de que X va a valer 70 grados y por lo tanto sería isósceles. A ver, vuelvo a repetirte. Sería 70, 40 y X, ¿cierto? Si yo sumo 70 más 40, te da 110. ¿Cuánto le falta 110 para que te dé 180? Sería 70 grados. Por lo tanto, esto vale 70 grados más 70, 140 más 40, 180. Por lo tanto, al ser, ajá, voy a ponerlo acá. Esto vale 70 grados. Al ser ángulos iguales,
sus lados también van a ser iguales. Por lo tanto, A va a valer 30. Porque son lados iguales, ángulos iguales, ¿ya? Acá tenemos los dos, 30 más 30, 30 y 30, ¿ya? Y sabemos de que el otro lado vale 50. Entonces, el perímetro va a ser igual a la suma de sus lados, ¿ya? Y en este caso sería 110 metros. Ya, una vez que ya tenemos de ese triangulito, nos falta el otro. Acá tenemos que este vale 20, 80. Ah, 20 más 80 es 100. ¿Cuánto le falta para que llegue a 180? De 100. Para 180 le falta 80. Por lo tanto, Y vale 80 grados. Ah, ya, te das cuenta que también, profe, también es isósceles. Sí, porque estos dos lados son iguales. Ángulos iguales, lados iguales. Entonces, beta sería igual a 80 metros, ¿ya? Entonces, si tenemos que beta vale igual a 80 metros, su perímetro sería 80 más 80 más 40. Entonces, la suma te va a dar 200 grados. Acá está. Y lo que te pide el último es el perímetro o cuánto va a gastar en los dos terrenos, ¿no? Entonces, en este caso sería la suma, que sería igual 200 más 110, que sería 310, ¿ya? Bueno, chicos, a ver, seguimos. La 4. Acá justamente es lo que se va a aplicar. X más 30 más 80 grados tiene que ser igual a 180 grados. Vuelvo a repetir, 80 más X más 30, lo igualamos a 180 grados, ¿ya? Entonces, X más X, 2X, 80 más 30, 110. Este que está sumando pasa restando, sería igual a 70. 2X es igual a 70 grados, por lo tanto, X va a ser igual a la mitad de 70, que sería 35. Y eso, si sabemos de que X vale 35, acá le ponemos 35, ¿no? Va a ser igual a 35. Y acá sería 35 más 30, que sería 65 grados. Ahí está, ¿ya? Entonces, eso sería prácticamente los tres ángulos. Ya, ahora sí, seguimos. Ahora vamos a reforzar con este ejercicio. A ver. No, es para la parte teórica. Los ángulos internos, ahora sí quiero tu participación. Profesor, no está en el libro. No está en el libro. Esto no está en el libro, solamente está en el video, ¿ya? La suma de... No. Si puedes activarlo y puedes participar. Los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman los ángulos internos? ¿Cuánto suman los ángulos? 180. Acá sería 180 grados. Vamos a poner un ejemplito. Claro, en este caso, a ver, vamos a ponerlo una vez más acá. Sería, ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, alfa, beta y phi, los ángulos internos suman 180 grados, ¿ya? No se olviden. Seguimos. Analiza, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo crees que sea? Equilátero, rectángulo, escaleno o isósceles. Ah, ¿cómo son sus lados? 7 y 7. Tiene dos lados que son iguales. Sí, sería isósceles, porque tiene dos lados que son iguales, ¿ya? Ya, cuando son dos, excelente. Ahora, en este ejemplito de acá, a ver, acá sí quiero que me ayudes. A ver, acá tengo dos angulitos que yo hace 72 y 60 y el otro vale X. ¿Qué tengo que hacer? Lo voy a sumar, ¿cierto? X más 72 más 60 grados. Disculpen, 60, ahora sí, 60 grados. ¿Va a ser igual a cuánto? ¿A cuánto lo voy a igualar? ¿Ah? La suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto es? 180 grados. 180 grados. Nunca te olvides eso. 180. Ajá. ¿Cuánto sería 72 más 60? A ver, súmale. ¿Cuánto te da 72 más 60? 130. Ah, este es 2, 2 más 0, 2 más 0. 132. Ajá. 7 más 6, 13, 132, ¿ya? Y eso lo igualamos a 180 grados, ¿no?
Entonces, no hay que olvidarnos nunca de los graditos. A ver, por lo tanto, este que está sumando, al otro lado pasa restando. 180 grados menos 132 grados. ¿Cuánto sale? 48. Ah, muy bien, excelente. Hay algunos que ya lo han restado. ¿Y le salió cuánto? Menos 130. 48 grados. Acá tiene Claro, 10. sería 48 grados. Sería 48 grados. Claro, por lo tanto, este angulito vale 48 grados. Muy bien. Si tú lo sumas, te tiene que dar 180. Por lo tanto, el valor de X sería 48. Ahí está. Muy bien, chicos. Me da gusto ver de que hayas estado participando, de que hayas estado atendiendo ahí en tu casita. Muy bien, ¿ya? Excelente. ¿Hay Sí, es alguna duda? 48. ¿Todo está claro? Es Exactamente. la C. Bien, excelente. Es la C. Muy bien, me da gusto ver que ya lo hayas comprendido, ¿ya? Muy bien, chicos. Acá tenemos un ejemplito más. A ver. En este caso, ¿cuánto vale este angulito? 90 grados, ¿ya? 90 grados. 90 grados. Acá tenemos entonces un poquito más rápido. Vamos a hacer X más 90 grados más 60 grados es igual ¿a cuánto? 180 grados. A 180 grados, ¿ya? Ahí está. Entonces será entonces 90 más 60. 90 más 60. 150. Esto pasa a restar, ¿no? Sería 180 grados menos 150, porque 90 más 60 es 150 grados. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto es 180 menos 150? 30, muy bien. 180 menos 150 me va a dar 30 graditos, digamos. Excelente. Entonces, X va a valer 30 graditos. ¿Ya? Acá entonces marcamos 30 graditos. Eso no está en el libro, no va a ir en el cuaderno, solamente está en el video para que tú participes y desarrolles conmigo, ¿ya? El valor de X vale 30 graditos, ¿no? Muy bien, entonces, lo puedo constatar, ¿no? 90 más 30, 90. 90 más 90, 180 grados. Ahí está. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención. Entonces voy a detener la grabación.